Es increíble, es maravilloso que en Jesús tenemos victoria completa sobre el pecado. ¿Estás luchando con alguna debilidad pecaminosa? ¿Tienes alguna adicción o alguna cadena que no te deja ser libre? El ser humano lucha contra el pecado. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le dieron la espalda a Dios y cayeron en pecado, ya el ser humano nace con eso que llamamos el pecado original, que es una condición del corazón que tiende siempre hacia lo inmoral, hacia lo malo, hacia lo que le hace daño. El ser humano por naturaleza tiene una naturaleza caída y por naturaleza no busca a Dios ni busca hacer lo bueno, sino nuestra tendencia es siempre hacia el pecado. Pero en Cristo tenemos victoria completa sobre el pecado. Mire lo que dice Romanos 6, dice, porque el pecado no se enseñoreará, quiere decir, no nos dominará. Romanos 6:14 dice, no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si uno con sus propias fuerzas de voluntad quiere cumplir reglas y leyes externas, por ejemplo, tratar de vivir una religión de reglas y de leyes externas, uno no puede contra el pecado. En realidad el problema está en el corazón del ser humano, de ahí sale el pecado. Necesitamos un cambio de corazón y solo Jesús lo puede hacer. Cuando aquí dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a los que han puesto su fe en Jesucristo. Cuando Jesús viene a este mundo y vive esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y muere en la cruz por nosotros, Él está pagando por nuestros pecados para que hoy tú puedas ser perdonado de tus pecados. Cuando Él resucita de entre los muertos, Él te está justificando. Es decir, que ahora la vida perfecta que Él llevó nos es atribuida a nosotros y delante de Dios, cuando creemos en Jesús, no solo nos perdona, es como que siempre hubiéramos vivido una vida perfecta, la cual Jesús llevó. Eso es justificación. Eso quiere decir que Dios hoy en Cristo nos mira santos y justos, nos mira perfectos. Y ese es el primer paso para poder vencer el pecado, estar bajo la gracia de Dios, ser perdonado por Él. Cuando uno está bajo la gracia, tiene que saber que uno ha muerto al pecado. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6, siempre dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los creyentes, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que tenemos que saber eso, dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6 nos dice que tenemos que saber esto, que hemos muerto al pecado. Si usted viene a Jesús, usted ha muerto al pecado. Tiene que saberlo y tiene que darlo por hecho. Eso es lo que dice el versículo 11, dice, consideraos, pues, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Toda la victoria comienza con entregarle tu vida a Cristo y saber que entonces tu viejo hombre ha muerto al pecado. Ahora, en la práctica, ¿cómo tengo victoria contra el pecado? Porque muchos somos cristianos y luchamos todavía con debilidades pecaminosas. El mismo Romanos 6 nos da todas estas claves, ¿verdad? Pero lo primero es darle tu vida al Señor, ser perdonado, ser justificado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ese es el paso cero, ¿verdad? Sin Cristo no se puede. Ahora, ya estando en Cristo, ¿cuáles son los pasos que yo puedo dar para ser libre de mis debilidades y de mis cadenas pecaminosas? Bueno, lo primero es no le obedezca al pecado. Fíjese qué tremendo está el versículo 12. No reine pues el pecado a vosotros, de modo que lo obedezcáis. ¿Cuándo caemos los cristianos? Cuando le hacemos caso a la tentación, cuando le hacemos caso a los apetitos de la carne. Siempre los vamos a tener. Ser cristiano no significa que estamos libres de tentación, pero ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo para decidir si le va a obedecer a ese deseo pecaminoso o no. Usted ahora puede decir que no. Entonces Pablo dice, lo primero, diga que no. ¿Por qué puedo decir que no? Porque tengo el poder del Señor, tengo el poder del Espíritu Santo. Diga que no en los primeros segundos, no se quede a querer luchar contra el pecado. El Señor es poderoso y nos puede sostener ante la tentación. Así que lo primero, no le obedezca, dígale que no. Lo segundo, evite toda ocasión de caer. No tenemos que presentar nuestros miembros, dice, para que se nos presente la ocasión de caer. Si yo
estoy queriendo evitar el tomar, por ejemplo, el alcoholismo, pero mis amistades todos son alcohólicos y yo ando en lugares donde me voy a exponer. Si yo estoy luchando con una debilidad como la inmoralidad o la pornografía y yo me expongo en la computadora, en el celular, si yo tengo una debilidad, entonces tengo que evitar toda ocasión de caer, así y significa ser radical, incluso hasta cambiar mi empleo, incluso hasta renunciar si es necesario. Es ser radicales en cortar. El Señor Jesús decía, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Tenemos que amputar radicalmente, no porque estos sean obras que nosotros tenemos que hacer, sino porque ahora el Señor nos regala la victoria. Yo no puedo tener victoria si me voy a seguir exponiendo insensatamente a la ocasión, a las amistades, a los lugares que me llevaban a caer. Así dice el 13, ¿verdad? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, no estar disponible ahí, no ir a los lugares. En tercer lugar, considere las consecuencias. Cuando uno considera que ya es salvo en Cristo, ya es justo, pero se mete en aquello que lo lleva a caer y va a tener duras consecuencias. Eso sí, no te lo quita nadie. Si tú seguís por ese camino de debilidad, el Señor te perdona. Él te levanta y te restaura, pero va a llegar a tu vida o el divorcio, o una enfermedad, una situación que no es que Dios te la mande, es que son consecuencias naturales de nuestro pecado. Y hay que mencionarlas. Por ejemplo, dice el 6:20 de Romanos, porque cuando eres esclavo del pecado eres libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías? ¿Qué consecuencias te traía lo que hacías? Porque el fin de ellas es muerte, dice el 21. Y el 22 dice, mas ahora habéis sido libertados de pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Considera las consecuencias de obedecer a Dios. Hay grandes bendiciones, así como hay castigo natural, consecuencias naturales por el pecado, también hay consecuencias naturales de obedecer al Señor. El Señor bendice y nos empieza a ir bien. Usted deja de gastar en cosas que nunca lo dejaban ahorrar. Usted comienza a ordenar su vida, su matrimonio va mejor. Esas son simplemente consecuencias naturales. La bendición de Dios es por gracia, pero hay consecuencias que tenemos que considerar. Considera las consecuencias. Número 4, pase tiempo con Dios. Esta es la gran clave para vencer el pecado, que ahora en Cristo hemos sido restaurados y reconciliados en nuestra relación con Dios. Y si uno pasa tiempo con Dios, se deleita en Él. Mire, yo le quiero recomendar lo más lindo, empezar el día recordando este día, yo soy justo y santo en Cristo. Tenga clara su identidad. Y eso lo lleva a usted a deleitarse en la presencia de Dios, a agradecerle, a querer ver a Jesús en las Escrituras, a involucrarse más en la lectura, en el estudio de la palabra, ¿verdad? A pasar tiempo disfrutando la presencia de Dios. Si queremos vencer el pecado, tenemos que tener un deleite mayor que el pecado, y ese deleite se encuentra solamente en Jesucristo, en su palabra, en adorarlo, en alabar su santo nombre, no dejar los medios de gracia. Usted necesita congregarse. Uno de los más grandes errores que cometen las personas es que se confían y se sienten que ya Dios les ayudó en algún área y entonces se dejan de congregar y dejan de venir los domingos. Usted necesita recibir palabra junto con los hermanos, edificarse y todo. Y por último, número 5, ocúpese en servir a Dios. Así lo dice el versículo 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros como instrumentos de justicia. El capítulo 6 de Romanos es un tesoro. Nos dice la buena noticia que en Cristo hemos sido muertos al pecado. Considerémonos como que ya no le servimos más al pecado. Podemos andar en vida nueva. No le obedezca. Evite toda ocasión de caer. Considere las consecuencias. Pase tiempo con el Señor y sírvale solamente a Él.